Estimados equipo docente, compañeros, nosotros somos el equipo 4 y les vamos a presentar nuestro trabajo semestral que consiste en una aplicación web desarrollada sobre la base de datos de Internet Movie Database. Nuestro equipo consiste de 3 miembros, entre ellos Gabriel Cubillos, estudiante de Ingeniería Civil Eléctrica, Stefan Malewski, estudiante de Magíster en Ciencias de la Computación, y Matías Vergara, quien les habla, estudiante de Ingeniería Civil en Computación. El objetivo del proyecto es poder tener una experiencia real con el manejo de bases de datos, lo cual se logrará con la creación de una aplicación web con la que el usuario pueda interactuar con la base de datos mediante consultas definidas previamente por el grupo. Se utilizará la base de datos de IMDb, Internet Movie Database, la cual es una base de datos en línea perteneciente a Amazon que contiene información relacionada a películas y programas de televisión, así como información sobre actores, equipo de producción y doblaje, entre otros. Los datos fueron extraídos de la página Interfaces de IMDb el 16 de octubre de este año. La fecha de extracción es importante, ya que la información se actualiza a diario. Los datos originales contenían 115 millones de filas repartidas en 7 archivos TCP, los cuales representaban 41 millones de títulos y con un peso cercano a 1 GB de forma comprimida. Sin embargo, con el paso de los hitos y el feedback recibido del equipo docente, se procedió a reducir a 563.000 filas aproximadamente, los cuales representan 15.000 títulos. Aquí se presenta el esquema relacional. Las principales entidades son title y person, los cuales se relacionan mediante character and crew, los cuales representan a los personajes que interpretan y el equipo de producción, en los cuales las personas trabajan. A su vez se tiene información de la profesión de las personas con identidad profession, y los títulos tienen información del tipo de título, el género, el título alternativo y el rating que han recibido estos títulos. Más en detalle, la entidad title posee los siguientes atributos: un identificador del título, el título original del título, el título primario con el que más se conoce frecuentemente este título, la duración del título, un booleano que indica si el título es para adultos o no, y el año de estreno del título. Similarmente, para person se cuenta con un identificador de persona, su nombre principal, año de nacimiento y año de fallecimiento si es que corresponde. Bien, para las consultas escogidas se eligieron 4 consultas para ser incorporadas a la aplicación web, esto principalmente bajo un criterio de que fueran interesantes para el equipo y también que permitieran aplicar los conocimientos del curso de una forma medianamente compleja. La primera de ellas es cuáles son las películas de género emitidas entre ciertos años, con los años y el género dados por el usuario mediante interacción con la aplicación. Esto se llevó a cabo mediante las instrucciones mostradas actualmente en pantalla, que son principalmente joins, y se agregó un índice sobre Release Year en la tabla Title, a fin de hacer más eficiente esta consulta, ya que como se trata de una búsqueda por rango, un índice de tipo B3 se va a comportar bastante bien. Luego viene la segunda consulta, que es cuáles son las estadísticas de rating de las películas de cierto director, con el director dado por el usuario y entendiendo por estadística el promedio y la desviación estándar. Esto se lleva a cabo mediante estas instrucciones, que nuevamente son principalmente joins, pero incorporan ahora también aplicaciones de agrupamiento. Y se utilizaron 2 índices nuevos, que son un índice en primer lugar sobre la categoría de los trabajos en la tabla Crew, usando un índice de Hatch, pues se compara principalmente en búsqueda de igualdades, y también un índice sobre la identificación de las personas y el nombre en la tabla Person utilizando un B-Tree. Luego viene la pregunta, ¿quién ha trabajado más veces como cierto rol en títulos de cierto tipo? Inicialmente esta consulta se implementó mediante 3 joins y operaciones de agrupación, notando que para esta consulta no hay necesidad de agregar nuevos índices, ya que se comparan principalmente llaves primarias, y las que no son llaves primarias son atributos para los cuales ya hay un índice, como es por ejemplo la categoría include. Sin embargo, esta consulta tiene una particularidad, y es que, dado que asumimos que tenemos buenos índices, y como vimos en el laboratorio 6, tener tantos joins es quizá no la mejor opción, y con ese pensamiento encontramos esta forma de realizar la misma consulta, obteniendo los mismos resultados, pero en un tiempo mucho menor, que es con una consulta anidada, similar a lo que se vio en dicho laboratorio. Luego tenemos la consulta ¿cuántas personas fallecieron el mismo año que se publicó una obra en la que participaron? Esto se implementó mediante estas instrucciones, que son principalmente joins nuevamente, pero se incorporó un nuevo índice, que es el índice sobre el año de muerte, la tabla Person, y se decidió hacerlo por medio de un índice B3, aun cuando se compara en búsqueda de igualdades, más que nada porque los años en general se comparan en búsqueda por rango, y considerando que la aplicación podría crecer en un futuro, creímos que sería mejor tener un índice
abierto, quizá no el mejor para esta consulta, pero sí para la mayoría de las consultas que puedan venir, y de esta forma mantener una base de datos extensible. Ahora vamos a pasar a la demostración del artefacto. En primer lugar tenemos acá la instrucción para lanzar la página. Ahí está. Ahora nos vamos acá, actualizamos. Y bien, acá tenemos el índice con nuestras consultas. Vamos a partir con la Movies by Genre, las películas por género. Seleccionaremos acción desde el 2000 al 2020. Enviaremos la consulta. Y acá tenemos los resultados, bastante rápido. Ahora nos vamos a ir a Ratings by Director. Se demora un poquito más en cargar. Y vamos a seleccionar el primer director que nos aparezca, que es Bimchink. Enviamos la consulta. Y acá tenemos, bueno, hay un rating para este director de 65 puntos y no hay desviación estándar porque hay solamente un rating. Luego nos vamos a la consulta, la persona que más ha trabajado en cierto rol, en películas de cierto tipo. Seleccionaremos, o sea, en título de cierto tipo. Seleccionaremos el título de tipo movie y el rol escritor. Enviaremos. Y la persona que más ha trabajado es Charles Spack con 5 trabajos. Finalmente tenemos la consulta Release and Death, que tiene que ver con las personas que murieron el mismo año que se publicó una de sus obras. Pusimos 2019 y acá tenemos los resultados. Volume, The Deadly Dance y las personas que fallecieron, que son MC Beaton y nombres raros. Volvamos a la presentación ahora. Bueno, finalmente con respecto a las conclusiones y los aprendizajes que este trabajo nos dejó, nos gustaría partir comentando sobre los beneficios de dar un preprocesamiento a los datos, algo que si bien no es obligatorio, a nosotros nos sirvió muchísimo. También nos gustaría comentar sobre la importancia de estudiar detenidamente los datos antes de tomar decisiones de diseño, pues de esta forma se evitan sorpresas futuras, encontrarse con atributos que son siempre nulos o que son casi siempre constantes y perder tiempo volviendo muchos pasos atrás. También nos gustaría comentar sobre la importancia de tener claro desde un inicio los alcances y los límites de un proyecto, así como de las limitaciones materiales, y comunicarlo tempranamente con el cliente, que en este caso nosotros éramos clientes y desarrolladores, pero nos vimos en esa encrucijada en querer mucho por un lado y tener muy poco por el otro. Y finalmente también nos gustaría comentar que los datos no siempre se van a presentar de la mejor forma, y asumir que se presentan bien en general es un error. Es esencial cuestionar el formato en el que se reciban y no asumir que todo viene en orden. Esto nos va a permitir ahorrar espacio, ahorrar tiempo y tener una aplicación más eficiente. Y una mejor base de datos, desde luego. Eso es todo, muchas gracias por su atención y por la ayuda entregada durante el semestre.